Bueno, Diego, buen día a vos y a toda tu audiencia. Bueno, he tomado la iniciativa de agarrar primero el micrófono, así que lo voy a dejar un ratito mudo al doctor Bujedo. Y bueno, desde ya gracias por la invitación a ambos. Bueno, mira, hoy te hemos traído algunos temas interesantes que no se van a agotar su análisis en el transcurso del día y de este momento, pero que sirve para que la sociedad toda tenga por lo menos un conocimiento de cuáles son la situación actual, particularmente los temas que vamos a tratar en el día de hoy. Bueno, voy a aprovechar ya que he tomado la iniciativa de comentarte que voy a hablar sobre lo que es el decreto 1043/2018, que ha sido un decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Es un decreto que ha sido de necesidad y urgencia, por ende es el decreto que en ejercicio, mejor dicho, las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de lo que establece el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Este decreto de necesidad y urgencia es el famoso bono de fin de año, que así ha sido puesto en conocimiento, y que tiene sus particularidades, a pesar de que es corta su redacción, pero que trae mucha tela para cortar. Es el bono de 5.000 pesos que un poco desactivó el supuesto paro de la CGT. Exactamente. Para ubicar a la gente, digamos. Exactamente, así es. Bueno, mira, te comento, haciéndote una introducción brevemente, que este decreto está compuesto por 2 capítulos. El primero de ellos es el que trata justamente esta asignación no contributiva para los trabajadores del ámbito privado. Y aclaro ámbito privado justamente porque así fue redactado en su origen, más allá que después las provincias y el Estado Nacional lo hizo extensivo para el empleo público. En este capítulo, como te decía, estaba compuesto por 2 capítulos. El primero de ellos, el tema de lo que es relacionado a lo que es la asignación no contributiva, y por el otro lado un procedimiento establecido particularmente y obligatorio para el empleador cuando tome la decisión de desafectar a un trabajador con la causal del despido sin causa. Una aclaración, sí. Al utilizar la palabra no contributivo quiere decir que no va al básico, digamos, es por única vez y es negro, digamos. Exactamente, más precisamente no se tendría en cuenta los fines del cálculo de la base salarial, para el cálculo de la base salarial, que es justamente ya sea tomado para una indemnización o eventualmente para el regreso de los aportes y contribuciones de la seguridad social. Claro. Comenzando por el capítulo primero que te decía yo, que hace referencia a esta asignación no contributiva. El artículo primero dispone de que, bueno, esta asignación va a ser, como bien vos lo aclaras, por única vez, un pago de 5.000 pesos, que va a ser efectuado o prorrateado en dos pagos del 50% cada uno de ellos. El primero va a tener lugar con el salario de noviembre y el segundo con el salario de enero. O sea que, técnicamente hablando, esto se efectivizaría en el salario para el mes de diciembre, lo percibiría en una parte y la otra parte para febrero. También es notable aclarar que este pago va a depender en cierta forma de lo que sería la prestación efectiva del servicio por parte del trabajador cuando no sea la jornada completa como quien uno conoce vulgarmente. Así que va a ser, en otros términos, va a ser proporcional a la jornada de trabajo. Algo también interesante para resaltar de esta asignación no contributiva es que las partes signatarias de los convenios, o mejor dicho, de los distintos convenios colectivos de aplicación a las actividades que existen, va a poder ser regulado entre empleador y los distintos gremios que representan a los trabajadores cuando las empresas o distintas actividades se encuentren en crisis o, como bien dice acá el decreto, en una declinación productiva. ¿Qué pasaría en ese caso? En ese caso van a poder analizar y van a poder readecuar el monto
o es decir, no se va a tornar obligatorio para ellos, porque van a poder replantear la forma de pago, no va a ser de 2 veces, sino que lo pueden disponer 3, 4 veces, y pueden reducir considerablemente también el monto. O sea, digamos, como está en la economía, que no está fría, está congelada, digamos, muy pocas empresas la van a terminar pagando, porque, digamos, el mismo Estado Nacional les facilita la posibilidad de no hacerlo. Exactamente, así es como bien vos lo decís. Y el otro temita que también resulta llamativo y perjudicial para el trabajador, si se quiere, es el hecho de que, en definitiva, todos aquellos convenios colectivos de trabajo que hayan negociado, o mejor dicho, los gremios que hayan negociado los aumentos y hayan fijado en esos acuerdos con el sector empresarial la revisión salarial, que normalmente se llama la cláusula gatillo. La cláusula gatillo, exactamente. Este pago va a poder compensarse con ese aumento. O sea, se va a utilizar con esa cláusula gatillo. Exactamente. Y por último, pero ¿quién redactó este decreto? ¿La Cámara Empresarial, digo? Y prácticamente, claro. Porque es, en definitiva, a favor de... Claro. O sea, desactivaron un paro con algo que prácticamente lo van a hacer si lo tienen ganas de hacer. Claro, exactamente, así es. Y encima dejaron por fuera a 2 sectores de trabajadores que son los que menos cobran y que están por debajo de la línea de pobreza. Y a eso quería apuntarte. Que no van a quedar comprando, y porque si bien al inicio yo te comenté que es para todo el sector privado, van a quedar excluidos de esta asignación el que es el trabajador agrario, y los trabajadores de casas particulares, comúnmente llamados servicio doméstico. Esos son 2 sectores que quedan excluidos de esta asignación, sin saber en definitiva cuáles son los fundamentos por los cuales los excluyen. Habría que hacer en esto una aclaración. El RENATRE, quien es el registro que registra a los trabajadores rurales, este gobierno se lo devolvió a la sociedad rural, así que me parece que si nosotros analizamos que el RENATRE se lo devolvieron a la sociedad rural y el Ministerio de Agricultura también lo maneja la sociedad rural, digamos, 2 más 2 es 4. Sí, digamos, sí, 1 más 1 es 2. Digamos. Es claro el respecto. Es claro por qué dejaron afuera a los trabajadores rurales de esto, ¿no? Bien, sí. Y bueno, eso corre por cuenta mía. No, seguro. Y lo último que quería comentarte, como para no hacerme extensión el tiempo, ese segundo capítulo que tiene que ver justamente con el procedimiento, y que te mencioné anteriormente también, y que es relativo a toda aquella situación en la cual el empleador pretenda desafectar a un trabajador bajo la causal sin justa causa, que técnicamente se llama. Bueno, aquí este decreto le impone justamente al empleador la obligación de comunicar, dice de manera fehaciente, al Ministerio de Producción y Trabajo con una antelación mínima de 10 días hábiles. Ante esta comunicación, menciona el decreto que el Ministerio de Trabajo y Producción podrá eventualmente, de oficio o a petición de parte, fijar audiencias entre la empresa, o en este caso el empleador que se afecta al trabajador, y darle participación al sector gremial que representa justamente al trabajador. La verdad que no se le encuentra demasiado sentido, porque lo único que tiende a hacer es analizar los factores por los cuales se lo va a desafectar al trabajador, pero que en modo alguno va a impedirlo, porque es una facultad que le compete al empleador desafectar al trabajador. Como abogado y que se dedican al ámbito laboral, ¿son muchos los reclamos, los despidos? ¿Cuál es el porcentaje que ustedes notan? ¿En qué meses se ha acrecentado? ¿Cuáles son las demandas? Y mira, esto comenzó a notarse considerablemente, y después, bueno, acá el doctor Bujeo te va a mencionar él también. Creo cuando se produjo esta fuerte devaluación, donde quizás hubo sectores que realmente lo sufrieron y otros no tanto, pero que aprovecharon esta oleada como para
desafectar a los trabajadores o reducirle considerablemente la jornada laboral, y bueno, ahí fue que dio lugar a distintas consultas y por ende reclamos. Sí, sí. Siempre se dice que en los buenos momentos las ganancias se lo llevan los empresarios y, digamos, en las crisis dividen las pérdidas con los trabajadores. Claro, normalmente pasa eso, lamentablemente. Y más cuando un Estado se muestra muy a favor de un sector y no del otro, digamos. Cuando hay un cambio de época en ese sentido se nota bastante. Bien. Y por último, también te quería comentar que en lo que compete a este procedimiento, como anteriormente teníamos una excepción a lo que es el tema de la asignación no contributiva, que excluíamos al trabajador agrario y del servicio doméstico, en lo que compete al procedimiento quedan excluidos del mismo los empleos de la construcción. Ajá. Es decir, que no va a ser aplicable. Exactamente. ¿Y cuál es la sanción que le impone justamente el decreto al empleador? La sanción viene dada por la ley 25212, que dispone una serie de sanciones que en principio, y te voy a cerrar después la idea con algunas críticas que le hacemos acá con el doctor a este decreto, que no, en definitiva no es tan claro cuál vendría a ser o qué tipo configuraría la sanción que le correspondería al empleador. Porque la ley esta, la que te mencioné anteriormente, más preciso en el anexo 2, hace una descripción de distintos tipos de sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta que comete el empleador. Y a modo de ejemplo te puedo señalar que las sanciones pueden ir del 25% del salario mínimo vital y móvil al 2000% del salario mínimo vital y móvil, e inclusive cuando esto se torna reiterativo, la infracción a este decreto, puede llegar incluso hasta la clausura temporaria, por supuesto, del establecimiento, lo que en definitiva esto traería más problemas aparejados para el trabajador. Así que bueno, estos son temas que seguramente en la justicia se van a prestar para discusión. Y bueno, a los fines de ya ir cerrando la idea, puedo brevemente señalarte algunas cuestiones que hemos observado y que este decreto, además de ser una redacción muy ambigua, contradictoria, es ampliamente inconstitucional, no solamente porque viola principios regulados o establecidos en la Constitución Nacional, en las normas y derechos internacionales, sino que además las propias establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, como el artículo 231, el 232, que disponen la indemnización por el preaviso, cuando claro, el empleador desafecta al trabajador sin previamente preavisarle, o la interacción del mes de despido justamente cuando el despido se produce en un determinado lapso, en un determinado periodo del mes que no concluye, o cuando se fije con el final del mismo. Además de ser contradictorio, como bien te decía, con el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, el principio de no discriminación, de igualdad ante la ley, y bueno, todas esas cuestiones. No sé si el doctor Bujé quiere agregar algo más al respecto. No. Lo único que, como habíamos hablado también con el doc, que resulta insuficiente para paliar la crisis, económica y inflacionaria de los trabajadores. O sea, estamos hablando de un aumento de 5.000 pesos que en algunos casos no se va a pagar, en otros casos va a quedar absorbido por las propias, digamos, cláusulas gatillo, paritarias futuras, y que en un contexto de 45% de inflación y más los aumentos salariales de la mayoría de los sectores han quedado con una pérdida de poder adquisitivo, en algunos casos del 10%, otros del 20%. Sí, es una burla, digamos. Sí. Es una burla y en cierta forma la CGT se prestó a esta burla. Sí. Ha sido así. Primero que nada, buen día. Buen día. Está bien. Otro de los temas que habían traído hoy que me parece interesante, porque también tiene que ver con los cambios de época. Digamos, cuando los estados empiezan a inclinar un poco la balanza hacia el sector empresarial y no tanto el sector de los trabajadores, no solamente pasa esto, que pierden poder adquisitivo, sino que también se vulneran sus derechos. Sí. Justamente hay acoso laboral. Hoy está de moda en las escuelas el acoso, digamos, en las escuelas,
pero bueno, hay una palabra que tiene que ver con lo mismo laboralmente, es así, ¿no? Sí, acá, bueno, primero te agradezco nuevamente y bueno, la idea básicamente es un tema muy complejo, largo, pero vamos a tirar por lo menos unos tips y unas pautas de qué se trata, porque como vos decís, si bien es el móvil laboral o acoso moral o acoso psicológico en el trabajo, está inmerso dentro de lo que es la violencia en general, pero no perdemos vista que tiene particularidades especiales dentro de lo que es la relación de trabajo. En principio tenemos que aclarar, cuando estamos hablando de relación de trabajo, estamos hablando de disparidad de fuerzas muy marcadas, muy disímiles, que por eso la legislación argentina, desde la década del 40, 50, viene adquiriendo derechos hasta que llegó la ley de contrato de trabajo en el año 64. Pero este otro fenómeno de la violencia laboral en Argentina, la verdad, recién aparece más o menos en el 2004 con el cambio de la nueva Corte Suprema. ¿Vos te acuerdas? Veníamos con la Corte menemista, la mayoría automática menemista, sí. Y empezaron, en principio fueron las cámaras de trabajo de Capital Federal, que empezaron a tomar los primeros casos. No hay regulación alguna, en esa época no había nada. ¿Qué es? Primero aclarar qué es el móvil laboral. Se dice que hay móvil laboral, acoso moral o acoso psicológico en el trabajo cuando hay una conducta de una persona o varias en el ámbito de trabajo sobre un trabajador en forma reiterada, sistemática y que perdura en el tiempo, con la intención de vulnerar su derecho, su dignidad, con afectación a la salud, siempre con el fin de que esta persona quede vulnerada y abandone o renuncie a su trabajo. Esa es más o menos la idea general. No es exclusiva del ámbito privado. De hecho, la mayoría de las veces se da... Perdón mi ignorancia, pero es solamente para que abandone su trabajo, porque, digamos, también existe, digamos, bueno, quédate 2 horas porque lo necesito y si no te echo. No, por eso. O sea, la idea de... Claro. Puede no serlo, pero en general, como es un tema tan amplio... Es tan amplio. O sea, abandonar es para que... Pero vos sabés que pasa eso, digamos. Quédate 2 horas más, acomodar las góndolas en un súper para decirte algo, y eso no te lo pago. Pero hay conductas que hay que diferenciarla, ¿viste? Por ejemplo, cuando vos hablas, o sea, yo te hablo de lo que es el móvil laboral. Hay conductas, por ejemplo, si vos tenés un supervisor, un encargado, que es un tipo que tiene mal carácter, que apareció un par de días, no se considera móvil en la jurisprudencia porque es un hecho puntual. Por eso tiene que ser sistemático, reiterado, a veces persecutorio, y con un lapso de tiempo prolongado. Una situación puntual de discusión, la justicia no lo ha tomado como móvil laboral. Es también, por lo general, es de arriba hacia abajo. Hay muchas organizaciones como los municipios, el Estado, empresas, que tienen un organigrama vertical de autoridades. Y generalmente, a veces, una cosa que ha pasado mucho en los repertorios corporacionales, como te digo, no hay mucha normativa, sucede que son los mandos medios. En general, ese personaje, digamos de alguna manera siniestro, que tiene una pequeña cuota de poder, hace uso y abuso del derecho, a veces por motu propio, hay veces por directiva del superior y otras veces... Algunos libros analizan justamente esto de que a veces aquellos que hacen algo por el rey resultan más peligrosos que el propio rey, digamos. Porque, claro, ese personaje, bueno, que es el moving viene de una palabra en inglés, bueno, que es to move, que significa hostigar. Claro. El hostigador, como le dicen los españoles en la doctrina, es ese personaje. A veces ese personaje tiene 2 aristas, muchas veces un tipo que tiene una extrema egolatría y hace uso de esa autoridad, y hay otras veces que tiene mucha inseguridad y mucho miedo y necesita controlar todo. Claro. Esa conducta se evidencia muchas veces en situaciones como maltratos verbales. Yo por eso te decía en un principio, voy a volver un poquito para atrás, hay situaciones excluidas de lo que es el móvil laboral. Por ejemplo, lo que es violencia física, o incluso tampoco tiene que ver con la violencia de género, porque en esto entra todo, entre hombres y mujeres. Hay cosas puntuales, bueno, discriminación, hay leyes específicas, eso sí es regulado. Hay temas como el burnout, que es el agotamiento, cabeza quemada, que le dicen que eso, o estrés laboral, que no entran dentro del móvil porque eso es de la propia tarea. Acá siempre estamos hablando de que hay un personaje que es el que acosa, que hostiga con esos objetivos. Bueno, puede darse el caso, digo yo, que se cumplan varios delitos simultáneos, digamos. O sea, yo, por ejemplo,
hay un caso, bueno, yo como te decía, no hay normativa en la provincia de Córdoba, sí hay en Buenos Aires, Mendoza, Tucumán. En Córdoba lo que tenemos a partir de este año, que en realidad fue del año pasado, pero el protocolo salió a principio de año, un protocolo de actuación únicamente para el sector privado del Ministerio de Trabajo, que dice, donde tiene un procedimiento que pueden entrar a la página del Ministerio cuando tenga una situación de moving, situaciones que se pueden dar, por ejemplo, con no otorgar tarea a una persona, ponerle contra un escritorio mirando el techo, situaciones de decirle a los compañeros que no la hablen. Yo tengo un caso particular en Córdoba, había una chica que no la dejaban ir al baño, por ejemplo, todos los días le cambiaban el nombre, se llamaba por ejemplo, Marcela, decía hola Alejandra, Fernanda. Terrible. Continuamente, le hacían limpiar, por ejemplo, había un escritorio, le hacían pasar la gamuza, con el blé, digo la marca, no importa, pero sí. Pasaba el rato los supervisores, bueno, el hostigado continuamente, y una chica que tenía con problemas psicológicos, incluso con incapacidad. Ese otro tema también de incapacidad, porque la ley de riesgo de trabajo tampoco está dentro de lo que se llama la enfermedad listada y no lo trata. Tenés que ir a la obra social afectando al servicio público de salud también. Recién me hiciste mención que esto es solamente para el privado, lo público, ¿no? Yo te digo, o sea, lo que hay en normativa en Córdoba tenemos únicamente lo privado de este protocolo que te dije, que es el protocolo que salió luego de un caso muy resonante de un trabajador en Córdoba, en barrio San Vicente, que en una fábrica, no sé si recuerda bien que era una fábrica de hielo, mató a 2 compañeros de trabajo. A partir de ahí el ministro Centeno elaboró todo un protocolo. Ese fue el caso, digamos, del año 2017. Detonante, claro. Hubo un caso judicial fallado también en Villa María, el doctor Salomón, de una encargada de una distribuidora, que también ya lo condenaron dentro del ámbito laboral siempre. Ajá. El trabajador hoy tiene esa herramienta para denunciar al Ministerio de Trabajo y tratar de llegar a un acuerdo, incluso hasta pueden llegar a hacerse pericias que sirven como prueba el día de mañana en un juicio. Pero en el ámbito público no hay nada. Verdad, y es donde generalmente más se da esta cuestión de moving laboral. Así, hablando por lo que vos me decís, conozco un montón de casos. Sí, lo que pasa cercanos. Sí, bueno. Que lo llevan a un lugar a no hacer nada. Exactamente. El tema ahí que hay que perder el miedo, y los compañeros de trabajo de alguna manera tienen que coadyuvar, porque vos cuando vas a un juicio, lamentablemente, si bien no hay normativa, normativa específica de la provincia, si hay normativa nacional y supranacional, como tratado que protege la dignidad del trabajador, el mismo artículo 14 de la Constitución. Pero uno, cuando va a un juicio de esta característica, tiene que ver con mucha prueba, tiene que ver con pericial psicológico y con testigos, si no queda en la nada. Córdoba, como yo te decía, en el 2004 en La Nación esto empezó, ya se está regulando en Córdoba los primeros casos, lo que estaba contando, ya hay algún repertorio jurisprudencial, no hay todavía fallo del TCJ, por lo menos no estoy al tanto. Incluso también hay un caso reciente de este año, aproximadamente mayo, junio, donde un fiscal de la provincia de Córdoba se animó a sacarlo del ámbito laboral y llevarlo al tema penal, y bueno, la causa se elevó a juicio por un tema de acoso, donde se lo consideró que era lesiones leves. Obviamente que la defensa del acosador planteó que no era un delito tipificado, bueno, y estamos todos con toda la discusión legal. Pero, como te digo, las afectaciones son de diversa índole, no solo en el trabajador, porque son similares a lo que produce el estrés crónico. Claro. Afectación en la salud, afectación en la familia, porque una persona sale irritada del lugar de trabajo, termina impactando no solamente a la sociedad, pero en el ámbito privado hay un tema interesante ahí de decirlo, es que hay veces en grandes ciudades hay empresas que tienen realmente un aparato bien aceitado, con algún tema de responsabilidad social empresaria. Ellos revisan continuamente si hay denuncias, cómo trabaja el personal, y se han dado cuenta que en estas situaciones de móvil laboral o acoso psicológico en el trabajo afectan también la producción. Claro. Pero bueno, vos tenés la ventaja ahí que si vos lo denuncias, la empresa, como termina siendo la responsable en última instancia en un juicio laboral, han logrado remover a estos acosadores, hostigadores, con un despido con causa. Claro, porque me pongo en el lugar del laburante, ¿no? Sí. En un ámbito laboral, digamos, un supervisor se le agarra con un trabajador, en un ámbito de trabajo donde trabajan 15, 20 personas. Eso también perjudica al resto, porque digo, el miedo a que te toque a vos después hace que no psicológicamente no trabajes bien.
No, por eso afecta al grupo social, al ámbito del trabajo. Y nosotros tenemos otra particularidad. Generalmente el Estado es el primer empleador en negro. Sí. Nosotros cuando te dijimos que hay alguna cosa normativa, hay alguna jurisprudencia en el ámbito privado, en el ámbito público, yo la verdad que desconozco, por lo menos en Córdoba, ¿no? Sí. En Buenos Aires, como te decía, sí ha habido. Tenés el otro tema de que tenés una cantidad de personal, por ejemplo, en los municipios, contratados, becados, jornalizados, que están con la soga al cuello pensando si con la angustia, si le van a renovar el contrato o no, con esa espada de Damocles en la cabeza, no sabes cómo van a funcionar. Y bueno, hay veces que estas mismas situaciones hasta encubren hasta cuestiones probables de corrupción, porque nadie se anima a decir nada o a hablar algo de lo que puede estar sucediendo. Sí, no, ni hablar. Otra cosa que yo también quería decirlo, y no es una crítica a los sindicatos, porque en esto, el primero que tendría que estar luchando por este tipo de derechos, o que la normativa se haga más allá de los legisladores, serían los sindicatos, pero los sindicatos en los últimos 3-4 años están más en lo urgente que digamos que lo importante, están peleando, luchando continuamente para recuperar salarialmente el poder adquisitivo perdido. Entonces esta discusión que en otros países, siempre miramos a Europa, esta discusión, bueno, ellos no tienen problema con los salarios. Pero está simple que en la CGT hasta hace 3 años los paros eran por impuesto a las ganancias, o sea, por pagar menos ganancias. Hoy que no despiden gente. Sí. Porque digamos, eso te digo, lo urgente a veces, viste, tapa lo importante, pero... Vos decías que en uno de los tramos de la entrevista, de que uno de los objetivos que tiene el acoso laboral es que renuncie, digamos, que el tipo represente su denuncia y renuncia, y de esa forma el empleador se salva de pagar la indemnización, porque fue una cuestión que decidió. ¿Qué pasa cuando ya renunció? ¿Se puede hacer algo judicialmente? ¿Se puede ir para atrás, digamos? ¿O una vez que el tipo presentó la renuncia ya no hay nada para hacer? Es bueno, no sé, como poder siempre hay algo que se puede. Nosotros como laboralistas, bueno, tenemos mucha consulta y hemos tenido varias con el DOC sobre MUI, pero siempre se recomienda el reclamo dentro de la relación, porque vos después de que termina la relación, si uno puede reclamar cuestiones salariales, que se le pagaron diferencias de haberes incorrectas, que había horas extra que no se le pagaban. Lo que pasa es que tenés en cuenta que cuando uno está mal, toma malas decisiones. O sea, un trabajador que está en un ámbito de acoso laboral toma malas decisiones, o sea, termina, no sé, conozco casos de gente que trabajó conmigo en la municipalidad, que ante esta situación dice, bueno, che, me agarro una plata que me dan y me voy a mi casa, porque no aguanto más, o sea, no aguanto estar 7 horas sin hacer nada, siendo profesional y que no respeten lo que yo estudié, digamos, o que te cierren en una habitación de 4x4 y hay 10 tipos castigados que, digamos, reproducen la bronca y el odio, que te terminan matando psicológicamente, y cuántos terminan optando por irse o agarrar una monedita para irse a poner un kiosco a la casa, digamos. Es cierto, yo no te voy a negar que cuando vienen los trabajadores, a veces con reclamos, uno no solamente cuando sale de la facultad se le preparado técnicamente, explicándole cuáles son los derechos que le hace, sino que tenemos que ver la otra parte, que es la realidad. Yo siempre cuando viene un trabajador le digo, mira, vos vas a reclamar sobre... Con la relación vigente estoy hablando, vas a reclamar, por ejemplo, por una recomposición salarial o algo que te están adeudando, unas vacaciones, pero vos tenés que saber que si yo mandamos el telegrama laboral, del otro lado van a tomar represalia y te pueden echar. Eso ya pasa, digamos, por una evaluación que hace el trabajador. Uno no le puede mentir y decirle que, pensando únicamente en que uno se convierte en socio del trabajador, porque los laboralistas, como saben, generalmente no se cobra la consulta por una cuestión del tipo de tarea que se lleva a cabo y la asistencia, pero uno le tiene que decir la verdad, tiene que decir que corren esos riesgos, y mucho más cuando hay miedo generalizado de los compañeros de trabajo que no le van a salir a testigos, es muy difícil. Por eso yo te digo, es importante la charla de hoy para hacer visible este tema, para que de alguna manera, si llegara esto a oídos de algún legislador o gente del sindicato, se planteen estos temas en el ámbito que corresponda, para por lo menos, o sea, saber que existe, saber los daños que causa en la salud, en la familia, en la sociedad toda, porque esto sigue impactando en el servicio de salud. También la gente que maneja el tema de RT, bueno, el doctor Blas es diplomado en el riesgo de trabajo y sabe que no entra como un reclamo en la ley de riesgo. Entonces, tampoco te dan ni siquiera indemnización por ese lado.
Es complicado. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, pero la verdad interesante la charla y lo convoco para, bueno, seguir tratando estos temas que ustedes, digamos, como yo digo, de esto soy completamente ignorante, entonces está bueno tener estos pequeños espacios cada 15, 20 días para poder hablar de esto y que la gente lo conozca, porque la mayoría de la gente no lo conocemos y justamente a veces estamos padeciendo estas situaciones y no nos damos cuenta, porque como vuelvo a repetir, cuando uno está mal, ve todo mal y a veces no encuentra la salida, y hasta que alguien no te muestre esa salida no la ves. Sí. Así que bueno, muchas gracias y espero tenerlo próximamente. Bueno, Diego, muchas gracias a vos nuevamente y bueno, a toda tu audiencia, y sí, estamos acá para tratar estos temas y todos otros temas que resulten de interés, tanto para vos como para tu audiencia. Dale, muchas gracias a los dos. No, gracias, Diego. Nos vemos. Bueno, así pasaba la palabra de los abogados, que bueno, que la verdad que me dejó sorprendido cómo la ley nos desampara en muchos aspectos. Así que bueno, esa es la situación. Así que bueno, estamos aquí para tratar de que la gente conozca estas cosas que aún muchos de nosotros no conocíamos.